Buen día, profe. Buen día. Arrancamos entonces con los hidrocarburos, ¿sí? Con la parte de isomería. ¿Qué es la isomería? Si nosotros estuvimos viendo los isómeros, ¿sí? Muy encima. Nosotros lo único que definimos fue que los isómeros en los alcanos son moléculas que tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, pero diferente su estructura, ¿sí? O sea que si tengo un 2-pentano, puedo tener un hexano y tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, porque un 2-metilpentano y un hexano, ¿sí? Tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, pero tienen diferente estructura desarrollada, semidesarrollada y de esqueleto, ¿sí? Diferentes formas. Esa es la definición de isómeros, ¿sí? Los isómeros son moléculas que poseen la misma fórmula molecular, ¿sí? Es decir, tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, y si tienen algún otro átomo como oxígeno también, ¿sí? Pero tienen diferente estructura, ¿sí? Diferente estructura desarrollada, semidesarrollada o de esqueleto, ya que los átomos, los enlaces y los grupos funcionales están ordenados de manera diferente en cada molécula, pero cuando los contamos, tenemos la misma cantidad de cada elemento, ¿sí? Eso es la definición de isómero. Ahora bien, la isomería, ¿sí? Los isómeros se dividen en dos ramas principales, ¿sí? Los isómeros estructurales, ¿sí? Y los estereoisómeros. Los estereoisómeros, hoy vamos a ver un ejemplo de estereoisómero. Nosotros solamente vimos estructurales, ¿sí? ¿Qué significa, ¿sí? Un isómero estructural? Solamente cambia, ¿sí? En el plano, cambia la forma desarrollada, semidesarrollada o de esqueleto, ¿sí? Solamente cambia eso, nada más que eso. Pues se divide en tres, en isómeros de cadena, ¿sí? De posición y de función, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno en particular. Los isómeros estructurales de cadena son isómeros que tienen distinta distribución de los carbonos, ¿sí? Pero pueden cambiarse de lugar, ¿sí? Pueden cambiar las ramificaciones de lugar. Los isómeros de cadena son los que estábamos haciendo con los alcanos. Si nosotros teníamos la fórmula molecular, por ejemplo, carbono 4, hidrógeno 10, y podríamos escribir los carbonos todos derechos, horizontales, ¿sí? Uno al lado del otro, o podríamos hacerle alguna ramificación, ¿sí? Esos son los isómeros de cadena, es lo que veníamos haciendo. Tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, pero al estar ubicados diferente en la molécula, son moléculas totalmente diferentes en sus propiedades, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuanto más estirada era la molécula, ¿sí? Era mayor su punto de fusión y ebullición, ¿sí? Cambian las propiedades físico-químicas de la molécula de acuerdo a cómo es su estructura en el espacio. No solamente su fórmula molecular, su cantidad de carbonos e hidrógenos, sino también su forma en el espacio. En el espacio, esta molécula ocupa si tengo dos moléculas iguales, una arriba de la otra, sí tienen más puntos de contacto que si tengo dos moléculas iguales de esta molécula, ¿sí? Entonces, una va a tener mayor punto de fusión y ebullición que la otra. Eso lo habíamos visto también en propiedades de los alcanos. Hasta ahora solamente habíamos visto isómeros estructurales de cadena, ¿sí? Los isómeros de posición tienen la misma cadena, ¿sí? Lo único que cambia es que los dobles o triples enlaces, en el caso de los alquenos y alquinos, y los grupos funcionales, ¿sí? Todavía no vimos ningún grupo funcional, pero vamos a ver los grupos oxigenados, cambian de lugar en la cadena, ¿sí? Es como si veníamos haciendo con las ramificaciones, nada más que eso se llaman isómeros de cadena. Los isómeros de posición son los que cambian, por ejemplo, si yo tendría acá les puse un ejemplo con un grupo funcional, ¿sí? Uno está en el carbono 1, ¿sí? El grupo alcohol está en el carbono 1, y acá el grupo alcohol está en el carbono 2, ¿sí? Es un isómero de posición. Uno está en una posición 1 y el otro está en la posición de carbono 2. En el caso del doble triple enlace es lo mismo, puede ser que tenga acá un doble enlace en el carbono 1 y acá tenga otro doble enlace, ¿sí? En el carbono, bueno, en este caso no tengo carbono 1 y carbono 2 para dobles enlaces, porque es lo mismo de cada lado, ¿sí? Pero es cambiar de lugar, de posición, como se llama, ¿sí? El doble o el triple enlace. Puedo tener un 1-buteno, que tengo el doble enlace en el carbono 1, o puedo tener un 2-buteno, que tengo el doble enlace en el carbono 2, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí.
Bien. Sí. Y el último isómero estructural es el isómero de función, ¿sí? Eso también lo vamos a ver cuando veamos los grupos oxigenados más profundamente, ¿sí? Pero su definición nos indica que un isómero de función es cuando cambia el grupo funcional, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los alquenos y alquinos, ¿sí? Un isómero de función sería tener un alqueno, ¿sí? Con dos dobles enlaces en una estructura, por ejemplo, el 1,2 butadieno, ¿sí? 1,2 butadieno. Buta porque tiene 4, di porque tiene dos dobles enlaces, ¿sí? Tengo el 1,2 butadieno. Y puedo pasarlo a un 1 butino. Tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, pero tienen distintas funciones. Uno tiene la función alqueno y el otro tiene la función alquino, ¿sí? Lo mismo sucede con los grupos funcionales. Los grupos funcionales son moléculas diferentes a carbono e hidrógeno, átomos diferentes a carbono e hidrógeno, sí, que le dan otra propiedad a la molécula. Nosotros vamos a ver los oxigenados, que son el grupo alcohol, el grupo aldehído o cetona, y el grupo ácido carboxílico, ¿sí? Ahí vamos a ver bien en profundo qué son los isómeros de función. Por ahora los dejamos de lado. Y ahora solamente le agregamos a los isómeros que ya veníamos viendo, el isómero de posición, ¿sí? Nosotros vimos el de cadena, ahora vamos a agregarle el de posición, cambiándole de lugar el doble o el triple enlace, ¿sí? Y un isómero geométrico, ¿sí? Los estereoisómeros se dividen en dos, en isómeros geométricos y ópticos, ¿sí? Los ópticos no los vamos a ver, sí vamos a ver los geométricos, ¿sí? Los isómeros geométricos son isómeros que se diferencian en la posición relativa de los grupos que tiene cada carbono, ¿sí? Yo tengo un carbono unido con un doble enlace con otro carbono, ¿sí? Cada carbono tendría dos enlaces, me faltarían dos enlaces para cada carbono, así completo los 4 enlaces totales para cada carbono, ¿sí? Como acá. Sí. Tengo un doble enlace entre cada carbono, ¿sí? Y tengo dos uniones con otros grupos. No me interesa en este momento qué grupos son. Un grupo, ¿sí? de estos isómeros geométricos son importantes para los alquenos, ¿sí? En los alquenos se da este tipo de isomería. Y la vamos a ver, a diferenciar en dos tipos de isómeros, en la forma cis y en la forma trans, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si nosotros tenemos, como en este caso, ¿sí? Los dos carbonos unidos con un doble enlace, ¿sí? Ven que tenemos las otras dos uniones de cada carbono. Cada unión tiene diferentes grupos de átomos, ¿sí? En el caso del primer carbono tengo acá un metil, ¿lo ven? No importa que Sí. está el H primero, ¿sí? Este H3 es lo mismo. Un metil y un hidrógeno, ¿sí? En el otro carbono tengo el grupo ácido, ¿sí? Que puede ser en vez de un grupo ácido, un grupo etil, un grupo propil, ¿sí? Otro grupo diferente, y otro hidrógeno. ¿Lo ven? Sí. En este caso, en este ejemplo, es la misma molécula, ¿sí? Porque tengo acá Pero cambia la ubicación de... ¿sí? Cambió la ubicación de estas ramificaciones, ¿sí? De estos grupos R se llaman. Los grupos que están alrededor de los carbonos que uno está estudiando se llaman grupos R, ¿sí? Este grupo R es un metil, tengo un metil en cada lado. Tengo dos hidrógenos en cada lado, ¿sí? Y tengo el grupo ácido en cada lado, ¿sí? Ven que en el caso del primero, tengo los dos grupos diferentes de hidrógeno en el mismo lado, hacia arriba, ¿sí? Y los dos hidrógenos hacia abajo. Puede ser al revés, tener los dos hidrógenos arriba y los dos grupos diferentes abajo, ¿sí? Cuando tengo los dos grupos del mismo lado, arriba o abajo, esto se llama isómero cis, porque están en el mismo lugar, ¿sí? Cuando los tengo, ¿sí? En diagonal, ven como en este caso, tengo en diagonal, tengo los que son diferentes de hidrógeno, uno arriba y el otro abajo, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, Sí. cuando lo tengo de esta manera, se llama isómero trans. ¿Sí? Esa es la diferencia entre isómero cis
e isómero trans. En el caso de los isómeros cis, los grupos que están, ¿sí? Los grupos R que están alrededor de los carbonos de doble enlace, ¿sí? Están los dos grupos R del mismo lado, ¿sí? Y los hidrógenos del lado diferente, del lado contrario, ¿sí? Dos grupos R del mismo lado y los dos hidrógenos del mismo lado. Puede ser arriba o abajo, ¿sí? Pero están en el mismo lado. Cuando tengo un isómero trans, los grupos R están ubicados de manera diagonal en el doble enlace, en la forma, ¿sí? De ubicarlos de esta manera. Tengo arriba, tengo un grupo R y un hidrógeno, y abajo tengo un hidrógeno y un grupo R, ¿sí? Esa es la diferencia entre cis y trans. ¿De qué depende de que la molécula sea más estable en una forma cis o en una forma trans? ¿Sí? Depende del tamaño que tengan estos grupos, ¿sí? Ven que acá tengo un carbono y 3 hidrógenos. Acá tengo un carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno. Este grupo es mucho más voluminoso, mucho más grande que este que está acá, porque los oxígenos son más grandes que los hidrógenos, ¿sí? Pero si yo tuviera acá un propil que tiene 3 carbonos, es mucho más voluminoso un propil que un metil que tiene un solo carbono, ¿sí? Entonces la forma más estable para esa molécula va a ser la forma trans, ¿sí? Estos dobles enlaces entre carbono y carbono permiten que la molécula tenga un pequeño giro, muy leve, ¿sí? Pero eso es lo que hace que pueda estar en forma cis y en forma trans al mismo tiempo, ¿sí? Puede ir variando. Puede estar en un momento en forma cis y en otro momento en forma trans. Pero depende del volumen que tengan los grupos R, que tenga sustituyendo, ¿sí? Al hidrógeno en este caso. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre forma cis y forma trans? Sí. 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 A la hora de nombrarlo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a nombrar? Bueno, acá tengo que buscar cuál es la cadena más larga, ¿sí? Este es un ejemplo que no es muy bueno porque no vimos todavía ácidos, pero vamos a suponer que en vez del grupo ácido acá, tengo un etil, que sería 2 carbonos más, ¿sí? Un metil y un etil. Entonces, tengo un carbono acá, otro carbono acá, otro carbono acá, otro carbono acá, y otro carbono, ¿sí? Si tuviese un etil. Serían 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? Esa sería mi cadena larga, los 5 carbonos. ¿Y en dónde estaría ubicado el doble enlace? En el carbono 1, en el carbono 2, ¿sí? Entonces sería un 2-penteno. ¿Se entiende? Sí. Sería un 2-penteno. Y como estarían ubicados los grupos R, los dos hacia arriba, sería el isómero cis 2-penteno. Si lo dibujo de esta manera, ¿sí? Sería el isómero trans 2-penteno. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno, eso es hasta lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? Después están los isómeros ópticos, ¿sí? Que esto ya tiene que ver con una isomería que vamos a ver más adelante cuando veamos biomoléculas, ¿sí? Cuando veamos biomoléculas vamos a volver a estos isómeros. Nos quedamos con los isómeros geométricos, ¿sí? Que es lo que agregamos ahora, y los isómeros de posición también los agregamos ahora con el doble y triple enlace. Bien. Vamos a poner pausa. En este ejemplo que está acá tenemos el 2-buteno. Vieron que yo les estaba hablando del buteno. El 2-buteno tiene un doble enlace en el carbono 2, ¿sí? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, ¿sí? En el carbono 2 tienen un doble enlace. Esta sería mi fórmula lineal, mi fórmula estirada, ¿sí? Mi fórmula semidesarrollada, pero sin realizar el isómero cis y trans de esa molécula. Si yo quiero realizar los isómeros cis y trans, los voy a ubicar de acuerdo a cómo es cada uno, ¿sí? En el caso del isómero cis, tengo los dos grupos R, que son los que están unidos a cada carbono de cada lado, ¿lo ven? Los dos grupos R del mismo lado. Y en el isómero cis
tengo los dos grupos R de diferente lado. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Cis 2-buteno, trans 2-buteno. Ven que existen estos isómeros porque cambian su punto de ebullición y fusión. ¿Lo ven acá abajo? Está el punto de fusión Sí, y se ebullición ve. de cada uno. Esta sería la fórmula, ¿sí? del modelo de bolilla, ¿sí? De palito, Esferas. modelo de esfera. Esto lo pueden hacer, ¿sí? Con estos palillos, en vez de usar, pueden usar escarbadientes y armarlos con pelotitas de tergopol. Eso estaría bueno. Cuando uno arma eso, ¿sí? Cuando uno pone una pelotita de tergopol con otra y lo pone un solo escarbadiente, van a ver que las pelotitas pueden girar libremente, ¿sí? Cuando yo le pongo 2 escarbadientes, ya no pueden girar tan libremente. Y cuando le pongo 3 escarbadientes, menos puede girar, ¿sí? Queda casi inmóvil. De esa misma manera que nosotros hacemos con esas pelotitas de tergopol, exactamente igual son las moléculas, ¿sí? Cuando tengo un solo enlace pueden moverse más libremente que cuando tengo un doble enlace, y cuando tengo un triple enlace ni se puede mover, ¿sí? Queda más fija esa estructura. Acá abajo tenemos otro ejemplo, ¿sí? El 3-hexeno. Ven que tengo los grupos R, están marcados, ¿sí? De cada lado. En el caso anterior el grupo R era un metil, en este caso el grupo R son etil, porque tengo 2 carbonos, ¿sí? En el isómero cis están del mismo lado, en el isómero trans están ubicados en diagonal. ¿Sí? De esta forma. Después tienen abajo, ¿sí? Una comprobación, dice comprobación de conceptos, es un ejemplo y explicado abajo cómo hacerlo. Y en la clase 10, ¿sí? Que la actividad de esta clase, tienen 2 lecturas sobre los isómeros cis y trans en la naturaleza, ¿sí? Y tienen el ejemplo para que se guíen y la actividad. Bueno, está ahí, es la explicación de esta clase. Tiene fecha de entrega 14 de septiembre, ¿sí?